Capítulo 18. Fueron días alegres aquellos en Thornfield Hall y días ajetreados también, que diferentes de los 3 primeros meses de quietud, monotonía y soledad que había pasado bajo su techo. Todos los sentimientos tristes parecían ahora expulsados de la casa, todas las asociaciones sombrías olvidadas. Había vida por todas partes, movimiento todo el día. Ya no se podía atravesar la galería antes tan silenciosa, ni entrar en las cámaras delanteras, antes tan desocupadas, sin encontrarse con una elegante doncella o un dandy ayuda de cámara. La cocina, la despensa del mayordomo, el salón de los criados, el vestíbulo de entrada estaban igualmente vivos y los salones solo quedaban vacíos y quietos cuando el cielo azul y el sol apacible del benigno tiempo primaveral llamaban a sus ocupantes a los terrenos. Incluso cuando ese tiempo se rompía y una lluvia continua se instalaba durante algunos días, ninguna humedad parecía empañar el disfrute. Las diversiones de interior solo se volvían más animadas y variadas a consecuencia del cese de la alegría al aire libre. Me pregunté qué iban a hacer la primera noche en que se propuso un cambio de entretenimiento. Hablaron de jugar a las charadas, pero en mi ignorancia no entendí el término. Se llamó a los criados, se apartaron las mesas del comedor y se dispusieron las luces de otra manera. Se colocaron las sillas en un semicírculo frente al arco. Mientras el señor Rochester y los otros caballeros dirigían estas alteraciones, las damas corrían escaleras arriba y abajo llamando a sus doncellas. Se convocó a la señora Fairfax para que informara sobre los recursos de la casa en chales, vestidos, pañerías de cualquier tipo, y se saquearon cientos de ropas del tercer piso y sus contenidos en forma de enaguas, brocadas y con aros, sacos de satén, modas negras, esclavinas de encaje, etc. Fueron bajados abrazadas por las doncellas. Luego se hizo una selección y las cosas elegidas se llevaron al tocador dentro del salón. Mientras tanto, el señor Rochester había vuelto a convocar a las damas a su alrededor y estaba seleccionando a algunas de ellas para que formaran parte de su grupo. La señorita Ingram es mía, por supuesto, dijo. Después nombró a las 2 señoritas Exton y a la señora Dent. Me miró. Casualmente yo estaba cerca de él, pues había estado abrochando el cierre del brazalete de la señora Dent, que se había soltado. ¿Quiere jugar?, preguntó. Negué con la cabeza. No insistió, cosa que más bien temía que hubiera hecho. Me permitió volver tranquilamente a mi asiento habitual. Él y sus ayudantes se retiraron ahora detrás de la cortina. El otro grupo, que estaba encabezado por el coronel Dent, se sentó en el creciente de sillas. Uno de los caballeros, el señor Exton, observándome, pareció proponer que se me pidiera que me uniera a ellos. Pero Lady Ingram negó instantáneamente la idea. No, la oí decir, parece demasiado estúpida para cualquier juego de ese tipo. Al poco rato sonó una campanilla y la cortina se levantó. Dentro del arco, la voluminosa figura de Sir George Lynch, a quien el señor Rochester también había elegido, se vio envuelta en una sábana blanca. Ante él, sobre una mesa, yacía abierto un gran libro y a su lado estaba Emmy Exton, envuelta en la capa del señor Rochester y sosteniendo un libro en la mano. Alguien invisible tocó la campanilla alegremente. Luego Adele, que había insistido en ser una del grupo de su guardián, saltó hacia adelante, esparciendo a su alrededor el contenido de una cesta de flores que llevaba en el brazo. Luego apareció la magnífica figura de la señorita Ingram, vestida de blanco, con un largo velo en la cabeza y una corona de rosas alrededor de la frente. A su lado caminaba el señor Rochester y juntos se acercaron a la mesa, se arrodillaron, mientras que la señora Dent y Louis Exton, vestidas también de blanco, tomaron sus puestos detrás de ellos. Siguió una ceremonia en pantomima en la que fue fácil reconocer la representación de una boda.
A su término, el coronel Dent y su grupo consultaron en susurros durante 2 minutos. Luego el coronel exclamó: «¡Novia!». El señor Rochester hizo una reverencia y la cortina cayó. Transcurrió un intervalo considerable antes de que volviera a levantarse. Su segunda subida mostró una escena más elaboradamente preparada que la última. El salón, como he observado antes, estaba elevado 2 escalones por encima del comedor, y en la cima del escalón superior, colocada a 1 yarda o 2 hacia el interior de la habitación, apareció una gran pila de mármol que reconocí como un adorno del conservatorio, donde solía estar rodeada de plantas exóticas y habitada por peces de colores, y desde donde debió de haber sido transportada con alguna dificultad debido a su tamaño y peso. Sentado en la alfombra, al lado de esta pila, se veía al señor Rochester, ataviado con chales, con un turbante en la cabeza, y sus ojos oscuros, su piel morena y sus rasgos sarracenos se adaptaban exactamente al atuendo. Parecía el modelo mismo de un emir oriental o un agente. Al instante avanzó a la vista la señorita Ingram. Ella también iba ataviada de la moda oriental, un pañuelo carmesí atado a modo de faja alrededor de la cintura y un pañuelo bordado anudado alrededor de sus sienes, sus brazos bellamente moldeados, desnudos, uno de ellos levantado en el acto de sostener un cántaro elegantemente equilibrado sobre su cabeza. Tanto su figura y sus rasgos como su tez y su aire general sugerían la idea de que alguna princesa israelita de los días patriarcales, y tal era sin duda el personaje que pretendía representar. Se acercó a la pila y se inclinó sobre ella como para llenar su cántaro. De nuevo lo levantó a su cabeza. El personaje junto al brocal pareció entonces abordarla, a hacerle alguna petición. Ella se apresuró bajo su cántaro a la mano y le dio de beber. Del seno de su túnica sacó entonces un cofrecillo, lo abrió y mostró magníficos brazaletes y pendientes. Ella actuó asombro y admiración. Arrodillándose, él depositó el tesoro a sus pies. La incredulidad y el deleite se expresaron en sus miradas y gestos. El extraño le abrochó los brazaletes en los brazos y los anillos en las orejas. Eran Eliezer y Rebeca, solo faltaban los camellos. El grupo adivinador volvió a juntar sus cabezas. Aparentemente no podían ponerse de acuerdo sobre la palabra o sílaba que la escena ilustraba. El coronel Dent, su portavoz, pidió el cuadro completo, con lo cual la cortina volvió a descender. En su tercera subida solo se reveló una parte del salón. El resto estaba oculto por un biombo, cubierto con algún tipo de pañería oscura y tosca. La pila de mármol había sido retirada. En su lugar se encontraba una mesa de pino y una silla de cocina. Estos objetos eran visibles a una luz muy tenue que procedía de un farol de cuerno. En medio de esta sórdida escena se sentaba un hombre con las manos apretadas, apoyadas en las rodillas y los ojos fijos en el suelo. Reconocí al señor Rochester, aunque el rostro tiznado, el vestido desordenado, el semblante desesperado y ceñudo, el pelo áspero y erizado, bien podría haberlo disfrazado. Al moverse una cadena tintineó. A sus muñecas estaban sujetos unos grilletes. «Bridewell», exclamó el coronel Dent, y la charada fue resuelta. Habiendo transcurrido un intervalo suficiente para que los actores reanudaran su vestimenta ordinaria, volvieron a entrar en el comedor. El señor Rochester condujo a la señorita Ingram. Ella lo felicitaba por su actuación. «¿Sabe usted», dijo ella, «que de los 3 personajes me gustó más en el último? Oh, sí, hubiera vivido unos años antes, qué galante caballero bandolero habría sido». «¿Se ha lavado todo el hollín de mi cara?», preguntó él, volviéndola hacia ella. «Ay, sí, lástima, nada podría ser más favorecedor para su tez que ese colorete de rufián. ¿Le gustaría un héroe de los caminos entonces? Un héroe inglés de los caminos sería lo segundo mejor que después de un bandido italiano, y eso solo podría ser superado por un pirata levantino. Bueno,
Sea lo que sea, recuerde que es usted mi esposa. Nos casamos hace 1 hora en presencia de todos estos testigos». Ella rió tontamente y su color subió. «Ahora, Dent», continuó el señor Rochester en su turno, y mientras el otro grupo se retiraba, él y su banda tomaron los asientos desocupados. La señorita Ingram se colocó a la derecha de su líder. Los otros adivinadores llenaron las sillas a cada lado de él y ella. Yo ya no observaba a los actores, ya no esperaba con interés que se levantara la cortina. Mi atención estaba absorta en los espectadores. Mis ojos, antes fijos en el arco, ahora se sentían irresistiblemente atraídos por el semicírculo de sillas. ¿Qué charada jugaron el coronel Dent y su grupo? ¿Qué palabra eligieron? ¿Cómo se desenvolvieron? Ya no lo recuerdo, pero todavía veo la consulta que seguía cada escena. Veo al señor Rochester volverse hacia la señorita Ingram y la señorita Ingram hacia él. La veo inclinar la cabeza hacia él hasta que los rizos de azabache casi tocan su hombro y ondean contra su mejilla. Oigo sus susurros mutuos, recuerdo sus miradas intercambiadas y algo incluso del sentimiento despertado por el espectáculo regresa a la memoria en este momento. Les he dicho, lectores, que había aprendido a amar al señor Rochester. No podía dejar de amarlo ahora, simplemente porque descubrí que había dejado de fijarse en mí, porque podía pasar horas en su presencia y él nunca volvería sus ojos en mi dirección, porque veía todas sus atenciones apropiadas por una gran dama que desdeñaba tocarme con el borde de sus túnicas al pasar, quien, si en alguna vez su ojo oscuro e imperioso caía sobre mí por casualidad, los retiraría al instante como de un objeto demasiado humilde para merecer observación. No podía dejar de amarlo porque sentía la certeza de que pronto se casaría con esta misma dama, porque leía diariamente en ella una orgullosa seguridad en las intenciones de él respecto a ella, porque se presenciaba cada hora en él un estilo de cortejo que, si bien descuidado y prefiriendo ser buscado a buscar, era, sin embargo, en su misma negligencia cautivador y en su mismo orgullo irresistible. No había nada que enfriara o desterrara el amor en estas circunstancias, aunque mucho para crear desesperación, mucho también, pensarán ustedes, lectores, para engendrar celos. Si una mujer en mi posición pudiera presumir de estar celosa de una mujer en la de la señorita Ingram, pero no estaba celosa, o muy raramente. La naturaleza del dolor que sufría no podía explicarse con esa palabra. La señorita Ingram era un objetivo por debajo de los celos. Era demasiado inferior para excitar ese sentimiento. Perdonen la aparente paradoja. Quiero decir lo que digo. Era muy vistosa, pero no era genuina. Tenía una hermosa figura, muchas habilidades brillantes, pero su mente era pobre, su corazón estéril por naturaleza. Nada florecía espontáneamente en ese suelo. Ninguna fruta natural y no forzada deleitaba por su frescura. No era buena, no era original, solía repetir frases sonoras de los libros, nunca ofrecía ni tenía una opinión propia, abogaba por un alto tono de sentimiento, pero no conocía las sensaciones de la simpatía y la piedad. La ternura y la verdad no estaban con ella. Con demasiada frecuencia lo delataba por el desahogo indebido que daba una antipatía rencorosa que había concebido contra la pequeña Adele, apartándola con algún epíteto contumelioso si se le acercaba, a veces ordenándole que saliera de la habitación y siempre tratándola con frialdad y acritud. Otros ojos, además de los míos, observaban estas manifestaciones de carácter. Las observaba de cerca con agudeza y con astucia. Sí, el futuro novio, el propio señor Rochester, ejercía sobre su prometida una vigilancia incesante, y era de esta sagacidad, de esta cautela suya, de esta perfecta y clara conciencia de los defectos de su bella, de esta obvia ausencia de pasión en sus sentimientos hacia ella, de donde surgía mi dolor siempre torturador.
Vi que iba a casarse con ella por razones familiares, quizás políticas, porque su rango y sus conexiones le convenían. Sentí que no le había dado su amor y que las cualidades de ella estaban mal adaptadas para ganarle ese tesoro. Este era el punto, aquí era donde se tocaba y se atormentaba el nervio, aquí era donde se sostenía y alimentaba la fiebre. Ella no podía encantarle. ¿Por qué no puede influirle más cuando tiene el privilegio de acercarse tanto a él? Me pregunté. Seguramente no puede quererle de verdad o no con verdadero afecto. Si lo hiciera, no necesitaría acuñar sus sonrisas tan profusamente, lanzar sus miradas tan incesantemente y fabricar aires tan elaborados, gracias tan multitudinarias. Me parece que podría simplemente sentándose tranquilamente a su lado, diciendo poco y mirando menos, acercarse más a su corazón. He visto en su rostro una expresión muy diferente a la que lo endurece ahora mientras ella lo aborda con tanta vivacidad. Pero entonces surgía por sí sola, no era provocada por artes meretricias ni maniobras calculadas, y uno solo tenía que aceptarla, responder a lo que él preguntaba sin pretensiones, dirigirse a él cuando fuera necesario, sin muecas, y aumentaba y se volvía más amable y más cordial, y lo calentaba a uno como un rayo de sol protector. ¿Cómo se las arreglará para complacerle cuando estén casados? No creo que lo consiga, y sin embargo podría conseguirse, y su esposa podría, creo firmemente, ser la mujer más feliz que el sol ilumina. Todavía no he dicho nada condenatorio del proyecto del señor Rochester de casarse por interés y conexiones. Me sorprendió cuando descubrí por primera vez que tal era su intención. Lo había considerado un hombre poco propenso a ser influenciado por motivos tan comunes en su elección de esposa, pero cuanto más consideraba la posición, la educación, etcétera, de las partes, menos me sentía justificada para juzgar y culpar ni a él ni a la señorita Ingram por actuar de conformidad con ideas y principios inculcados en ellos, sin duda desde su infancia. Toda su clase sostenía estos principios. Supuse entonces que tenían razones para sostenerlo que yo no podía comprender. Me parecía que si yo fuera un caballero como él, solo tomaría en mi seno a una esposa a la que pudiera amar, pero la misma obviedad de las ventajas para la propia felicidad del marido que ofrecía este plan me convenció de que debía de haber argumentos en contra de su adopción general de los que yo era completamente ignorante. De lo contrario, sentía la certeza de que todo el mundo actuaría como yo deseaba actuar. Pero en otros puntos, además de este, me estaba volviendo muy indulgente con mi amo. Estaba olvidando todas sus faltas, para las que una vez había mantenido una aguda vigilancia. Antiguamente había sido mi empeño estudiar todos los lados de su carácter, tomar lo malo con lo bueno y del justo peso de ambos formar un juicio equitativo. Ahora no veía nada malo, el sarcasmo que me había repelido, la dureza que me había sobresaltado una vez, era sólo como condimentos picantes en un plato exquisito. Su presencia era punzante, pero su ausencia se sentiría como comparativamente insípida. Y en cuanto a ese algo vago, era una expresión siniestra o triste, calculadora o abatida, que se abría un observador cuidadoso de vez en cuando en su ojo y se cerraba de nuevo antes de que uno pudiera sondear la extraña profundidad parcialmente revelada. Ese algo que solía hacerme temer y encogerme como si hubiera estado vagando entre colinas de aspecto volcánico. En lugar de desear rehuirlo, solo anhelaba atreverme a adivinarlo y pensaba que la señorita Ingram era feliz porque un día podría mirar al abismo a su antojo, explorar sus secretos y analizar su naturaleza. Mientras tanto, mientras yo pensaba solo en mi amo y su futura novia, los veía solo a ellos, oía solo su discurso y consideraba solo sus movimientos de importancia. El resto de la comitiva estaba ocupado con sus propios intereses y placeres. Las damas se reunían continuamente en solemnes conferencias,
donde asentían con sus 2 turbantes la una a la otra y levantaban sus 4 manos en gestos de sorpresa o misterio u horror. La dulce señora Dent hablaba con la bondadosa señora Enston y las dos a veces me dedicaban una palabra o sonrisa cortés. Sir John Lynn y el coronel Dent y el señor Enston discutían de política o de asuntos del condado o de negocios de justicia. Lord Ingram coqueteaba con Emmy Enston. Luis tocaba y cantaba para y con uno de los señores Lynn, y Mary Ingram escuchaba lánguidamente los discursos galantes del otro. A veces todos, como de común acuerdo, suspendían sus juegos secundarios para observar y escuchar a los actores principales, pues después de todo el señor Rochester, y por estar estrechamente relacionada con él, la señorita Ingram era la vida y el alma de la fiesta. Si él se ausentaba de la habitación una hora, un aburrimiento perceptible parecía apoderarse de los espíritus de sus invitados, y su reingreso era seguro que daría un nuevo impulso a la vivacidad de la conversación. La falta de su influencia animadora pareció sentirse particularmente un día en que había sido convocado a Millcote por negocios y no era probable que regresara hasta tarde. La tarde estaba húmeda, un paseo que la comitiva había propuesto dar para ver un campamento gitano recientemente instalado en un terreno comunal más allá de Hythe fue consecuente aplazado. Algunos de los caballeros se habían ido a las caballerizas. Los más jóvenes, juntos con las damas más jóvenes, jugaban al billar en la sala de billar. Las viudas Ingram y Lynn buscaron consuelo en una tranquila partida de cartas. Blanche Ingram, después de haber repelido con taciturna soberbia algunos esfuerzos de la señora Dent y la señora Enston por entablar conversación, había primero murmurado algunas melodías y aires sentimentales al piano y luego, habiendo traído una novela de la biblioteca, se había arrojado con altiva languidez en un sofá y se había preparado para engañar con el hechizo de la ficción las tediosas horas de ausencia. La habitación y la casa estaban en silencio, solo de vez en cuando se oía la alegría de los jugadores de billar desde arriba. Estaba anocheciendo y el reloj ya había avisado de la hora de vestirse para la cena, cuando la pequeña Adele, que estaba arrodillada a mi lado en el asiento de la ventana y del salón, exclamó de repente: «¿Vos, Monsieur Rochester?» Me volví y la señorita Ingram se lanzó hacia adelante desde su sofá. Los demás también levantaron la vista de sus diversas ocupaciones, pues al mismo tiempo se hizo audible un crujido de ruedas y un chapoteo de cascos de caballo sobre la grava mojada. Se acercaba una silla de postas. «¿Qué le puede haber poseído para volver a casa de esa manera?», dijo la señorita Ingram. «Montaba a Mesroux, ¿no es así cuando salió? Y Pilot estaba con él, ¿qué ha hecho con los animales?». Mientras decía esto, acercó su alta persona y sus amplias vestiduras tan cerca de la ventana que me vi obligada a inclinarme hacia atrás casi hasta romperme la espalda. En su avidez no me observó al principio, pero cuando lo hizo, curvó el labio y se trasladó a otro ventanal. La silla de postas se detuvo. El conductor tocó el timbre de la puerta y se apeó un caballero ataviado con traje de viaje, pero no era el señor Rochester. Era un hombre alto, de aspecto elegante, un extraño. «¡Qué fastidio!», exclamó la señorita Ingram. «Mona pesada, quien te encaramó en la ventana para dar falsas noticias», y me lanzó una mirada airada como si yo tuviera la culpa. Se oyeron algunas conversaciones en el vestíbulo y pronto entró el recién llegado. Hizo una reverencia a Lady Ingram, considerándola la dama de más edad presente. «Parece que llego en un momento inoportuno, señora», dijo, «cuando mi amigo el señor Rochester está fuera de casa, pero llego de un viaje muy largo y creo que puedo presumir de una vieja e íntima amistad como para instalarme aquí hasta que regrese». Sus modales eran corteses, su acento al hablar me pareció algo inusual, no precisamente extranjero, pero tampoco del todo inglés. Su edad podría ser la del señor Rochester.
entre 30 y 40 años. Su tez era singularmente amarillenta. Por lo demás, era un hombre apuesto, especialmente a primera vista. En un examen más detenido se detectaba algo en su rostro que desagradaba, o más bien que no llegaba a agradar. Sus rasgos eran regulares, pero demasiado relajados. Su ojo era grande y bien rasgado, pero la vida que se asomaba de él era una vida mansa, vacía, al menos así lo pensé. El sonido de la campana para vestirse dispersó a la comitiva. No fue hasta después de la cena que lo volví a ver. Entonces parecía bastante a gusto. Pero su fisonomía no me gustó. Me pareció a la vez inestable e inanimada. Su ojo vagaba y no tenía significado en su vagar. Esto le daba un aspecto extraño, como nunca recordaba haber visto. Para ser un hombre guapo y de aspecto no desagradable, me repelía enormemente. No había poder en ese rostro de piel lisa y forma ovalada completa, ninguna firmeza en esa nariz aquilina y esa boca pequeña de cereza. No había pensamiento en la frente baja y uniforme, ningún mando en ese ojo castaño y vacío. Mientras estaba sentada en mi rincón habitual y lo miraba con la luz de los candelabros de la repisa de la chimenea, iluminándolo por completo, lo comparé con el señor Rochester. Creo que el contraste no podría ser mucho mayor entre un ganso lustroso y un halcón fiero, entre una oveja mansa y el perro de pelo áspero y ojos penetrantes, su guardián. Había hablado del señor Rochester como de un viejo amigo. Curiosa amistad, la suya debía de haber sido una ilustración palpable en verdad del viejo adagio de que los extremos se tocan. 2 o 3 de los caballeros se sentaron cerca de él y de vez en cuando capté fragmentos de su conversación a través de la habitación. Al principio no pude encontrar mucho sentido a lo que oía, pues el discurso de Louisa Eston y Mary Ingram estaban sentadas más cerca de mí. Confundía las frases fragmentarias que me llegaban a intervalos. Estas últimas discutían sobre el extraño. Ambas lo llamaban un hombre hermoso. Luis dijo que era un amor de criatura y que lo adoraba, y Mary citó su boquita bonita y su nariz agradable como su ideal de lo encantador. «¿Y qué frente tan dulce tiene?», exclamó Luis, «tan lisa, ninguna de esas irregularidades ceñudas que tanto me disgustan, y un ojo y una sonrisa tan plácidos». Y entonces, para mi gran alivio, el señor Henry Lynn las convocó al otro lado de la habitación para resolver algún punto sobre la excursión aplazada a Hay Common. Ahora pude concentrar mi atención en el grupo junto al fuego y pronto deduje que el recién llegado se llamaba señor Mason. Luego supe que acababa de llegar a Inglaterra y que venía de algún país cálido, razón por lo cual sin duda su rostro era tan amarillento y se sentaba tan cerca del hogar y llevaba un sobretodo en la casa. Estaba reflexionando sobre estas cosas cuando un incidente y uno bastante inesperado rompió el hilo de mis cavilaciones. El señor Mason, tiritando mientras alguien abría la puerta por casualidad, pidió que se echara más carbón al fuego que había consumido su llama, aunque su masa de ceniza aún brillaba caliente y roja. El lacayo que trajo el carbón, al salir, se detuvo cerca de la silla del señor Eston y le dijo algo en voz baja, de lo cual solo oí las palabras anciana y bastante molesta. «Dile que la pondrán en el cepo si no se larga», respondió el magistrado. «No, detente», interrumpió el coronel Dent. «No la eches, Eston. Podríamos sacar provecho de la situación. Mejor consultar a las damas». Y hablando en voz alta, continuó: «Damas, hablaban de ir a Hay Common a visitar el campamento gitano. Sarm aquí dice que una de las viejas brujas está en el salón de los criados en este momento e insiste en ser traída ante la nobleza para leerles la fortuna. ¿Les gustaría verla?» «Seguramente, coronel», exclamó Lady Ingram. «¿No alentaría usted a una impostora tan baja? Despídala por todos los medios, de inmediato». «Pero no puedo persuadirla de que se vaya, mi señora», dijo el lacayo.
ninguno de los criados. La señora Fairfax está con ella ahora mismo, suplicándole que se marche, pero ha tomado una silla en el rincón de la chimenea y dice que nada la moverá de allí hasta que obtenga permiso para entrar aquí. ¿Qué quiere?, preguntó la señora Eston. Leerle la fortuna a la nobleza, dice, señora, y jura que debe y lo hará. ¿Qué aspecto tienes?, inquirieron las señoritas Epton al unísono. Una vieja criatura, espantosa, fea, señorita, casi tan negra como una olla. Vaya, es una verdadera hechicera, exclamó Frederick Lynn. Hagámosla entrar, por supuesto. Por supuesto, replicó su hermano, sería una pena desperdiciar tal oportunidad de diversión. Mis queridos muchachos, ¿en qué estáis pensando?, exclamó la señora Lynn. No puedo de ninguna manera consentir un proceder tan inconsciente, intervino la viuda Ingram. De hecho, mamá, pero puedes y lo harás. Tengo curiosidad por oír mi fortuna. Por lo tanto, Sam ordena que avance la arpía. Mi querida Blanche, recuerdo todo lo que puedas sugerir y debo salirme con la mía. Rápido, Sam. Sí, 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 gritaron todos los jóvenes, tanto damas como caballeros. Que venga, será un deporte excelente. El lacayo aún dudaba. Parece tan ruda, dijo. Ve, exclamó la señorita Ingram, y el hombre fue. La excitación se apoderó al instante de toda la comitiva. Un fuego cruzado de burlas y bromas procedía cuando Sam regresó. No quiere venir ahora, dijo. Dice que no es su misión aparecer ante la chusma. Debo mostrarle una habitación para ella sola y luego aquellos que deseen consultarla deben ir a ella de uno en uno. Ya ves ahora, mi regia Blanche, comenzó Lady Ingram, se extralimita. Déjate aconsejar, mi niña Ángel, y muéstrale la biblioteca, por supuesto, interrumpió la niña Ángel. Tampoco es mi misión escucharla ante la chusma. Pienso tenerla toda para mí. ¿Hay fuego en la biblioteca? Sí, señora, pero parece una vagabunda. Cesa esas chácharas, zoquete, y haz lo que te ordeno. De nuevo Sam se desvaneció y el misterio, la animación, la expectación subieron a su máximo apogeo una vez más. Ya está lista, dijo el lacayo al reaparecer. Desea saber quién será su primer visitante. Creo que sería mejor que yo le echara un vistazo antes de que vaya ninguna de las damas, dijo el coronel Dent. Dile, Sam, que va un caballero. Sam fue y volvió. Dice, señor, que no recibirá ningún caballero, que no necesitan molestarse en acercarse a ella, ni, añadió reprimiendo con dificultad una risita, a ninguna dama tampoco, excepto a las jóvenes y solteras. Por Júpiter, tiene gusto, exclamó Henry Lynn. La señorita Ingram se levantó solemnemente. Yo voy primero, dijo en un tono que podría haber convenido al líder de una avanzadilla suicida, montando una brecha al frente de sus hombres. «Oh, mi bien, oh, mi querida, detente, reflexiona», fue el grito de su mamá, pero ella pasó a su lado en majestuoso silencio, atravesó la puerta que el coronel Dent mantenía abierta y la oímos entrar en la biblioteca. Siguió un silencio comparativo. Lady Ingram pensó que era lecaz de retorcerse las manos, lo cual hizo en consecuencia. La señorita Mary declaró que sentía por su parte que nunca se atrevería a aventurarse. Emmy y Louis Eston rieron tontamente por lo bajo y parecieron un poco asustadas. Los minutos pasaron muy lentamente. Se contaron 15 antes de que la puerta de la biblioteca se abriera de nuevo. La señorita Ingram regresó a nosotros a través del arco. ¿Reiría? ¿Se lo tomaría como una broma? Todos los ojos la encontraron con una mirada de ávida curiosidad y ella encontró todos los ojos con una de rechazo y frialdad. No parecía ni alterada ni alegre. Caminó rígidamente hasta su asiento y lo tomó en silencio. «¿Y bien, Blanche?», dijo Lord Ingram. «¿Qué te dijo, hermana?»,
preguntó Mary. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sientes? ¿Es una verdadera divina? Demandaron las señoritas Exton. Ahora, buena gente, respondió la señorita Ingram. No me presionen. Realmente sus órganos de asombro y credulidad se excitan fácilmente. Parecen por la importancia que todos ustedes, incluida mi buena mamá, atribuyen a este asunto creer absolutamente que tenemos una bruja genuina en la casa que está en estrecha alianza con el viejo caballero. He visto a una vagabunda gitana, ha practicado de manera trillada la ciencia de la quiromancia y me ha dicho lo que tales personas suelen decir. Mi capricho está satisfecho y ahora creo que el señor Eston hará bien en poner a la arpía en el cepo mañana por la mañana como amenazó. La señorita Ingram tomó un libro, se reclinó en su silla y así declinó toda conversación posterior. La observé durante casi media hora. Durante todo ese tiempo nunca pasó una página y su rostro se ensombrecía momentáneamente, más insatisfecho y más agriamente expresivo de decepción. Obviamente no había oído nada a su favor y me pareció, por su prolongado ataque de melancolía y taciturnidad, que ella misma, a pesar de su profesada indiferencia, atribuía una importancia indebida a cualquier revelación que se le hubiera hecho. Mientras tanto, Mary Ingram, Emmy y Louise Epstein declararon que no se atrevían a ir solas y, sin embargo, todas deseaban ir. Se abrió una negociación por mediación del embajador Sam y después de mucho ir y venir, hasta que creó las pantorrillas de dicho Sam debieron de dolerle con el ejercicio, se obtuvo por fin con gran dificultad el permiso de la rigurosa Sibila para que las tres la visitaran en grupo. Su visita no fue tan silenciosa como la de la señorita Ingram. Oímos risitas histéricas y grititos procedentes de la biblioteca y al cabo de unos 20 minutos abrieron la puerta de golpe y salieron todas corriendo por el vestíbulo como si estuvieran medio muertas de miedo. «Estoy seguro de que no es trigo limpio», gritaron todas. «Nos ha dicho tales cosas, lo sabe todo sobre nosotras». Presionadas para que dieran más explicaciones, declararon que les había contado cosas de niñas, les describió libros y adornos que tenían en sus tocadores en casa, recuerdos que diferentes parientes les habían regalado. Afirmaron que incluso había adivinado sus pensamientos y había susurrado al oído de cada una el nombre de la persona que más le gustaba en el mundo y les había informado de lo que más deseaban. Aquí intervinieron los caballeros con serias peticiones de que se les ilustrara más sobre estos dos últimos puntos, pero solo obtuvieron sonrojos, exclamaciones, temblores y risitas tontas a cambio de su importunidad. Las matronas, mientras tanto, ofrecían sales aromáticas y blandían abanicos, y una y otra vez reiteraron la expresión de su preocupación porque su advertencia no hubiera sido tomada a tiempo. Los caballeros mayores reían y los más jóvenes ofrecían sus servicios a las agitadas beldades. En medio del tumulto y mientras mis ojos y oídos estaban completamente ocupados en la escena que tenía ante mí, oí un carraspeo junto a mi codo, me volví y vi a Sam. «Si me hace el favor, señorita», la gitana declara que hay otra señorita soltera en la habitación que aún no ha ido a verla y jura que no se irá hasta que las haya visto a todas. Pensé que debía ser usted, no hay nadie más. ¿Qué le digo? «Oh, iré sin falta», respondí, y me alegré de la inesperada oportunidad de satisfacer mi muy excitada curiosidad. Me deslicé fuera de la habitación sin que ningún ojo me observara, pues la compañía estaba reunida en masa alrededor del trío tembloroso que acababa de regresar y cerré la puerta silenciosamente tras de mí. «Si quiere, señorita», dijo Sam, «la esperaré en el vestíbulo y si la asusta, no tiene más que llamar y entraré». «No, Sam, vuelve a la cocina. No tengo el menor miedo», y no lo tenía, pero estaba muy interesada y excitada.